Hoy acabamos de coger el tren de Kanazawa a Osaka. Como no nos ha dado tiempo a desayunar, pues hemos comprado algo para llevar y nos lo estamos comiendo aquí en el tren. En la estación de Kanazawa vimos ayer una boulangerie así a lo francesa. Con lo que nos gustan a nosotros las boulangeries. Lo hemos pillado para llevar con cafés y chocolates y tal. Y para aprovechar el tiempo pues nos lo comemos aquí. Osaka es la tercera ciudad más grande de Japón y su gente es mucho más abierta y animada que en la mayor parte del país. Además, Osaka es famosa por su comida, porque a los osakenses les gusta tanto comer que tienen hasta una palabra, kuidaore, que significa comer hasta arruinarse. Acabamos de llegar al hotel de Osaka. Todavía no nos pueden dar la habitación porque hemos llegado pronto y he entrado al baño de la recepción del hotel y cuando te sientas en la taza suena un ruidito como de pajaritos y de agua. Cuando te levantas se para. Pero es que además aquí hay un botón que pone sonido de taza del váter y si aprietas suena como si estuvieras tirando de la cadena, pero no tiras de la cadena. Estos japoneses son más raros. Esto era una sala de karaoke y parece que hasta te prestan trajes para que te disfraces, para que cantes ya maqueado y disfrazado. Aquí la familia Medial de Escudero que se cambian los calcetines padre con hija por un motivo X. Me ha salido un poco de alergia al sol. Ahora para que se los pueda tapar. Y su papi pues le cambia los calcetines. Así, Hombre, a lo guiri. La mami está preocupada. Pues sí. Look japonés. Y está, queda luz japonés. ¿Es aquí el resultado? Vale, seguimos. Con más de 1400 años de historia, este templo es uno de los lugares de culto más antiguos de Osaka. Lo hizo construir en el año 593 un príncipe seducido por el budismo, religión minoritaria en aquel entonces, que defendió su fe durante la guerra que sacudía al país y consiguió al final dar al budismo el estatus de religión. Estamos en el templo budista de Shitennoji en Osaka y dentro de este templo de aquí había un monje que estaba leyendo las plegarias que le va dando la gente y tocando una campanilla. Cling, iba leyendo y tocando una cosa de madera con un bastoncito. Lo que escribe la gente le llega al monje, el monje lo recita y se lo devuelve al propietario. Para que se cumpla. Previo pago para comprar el sitio donde tienes que escribir. Y además también había como un cuenquito donde la gente además iba echando dinero. Exacto. Vamos, religión. Negocio, como todas las religiones. Era súper chulo por dentro, lo que pasa que no hemos podido grabar. Yo he grabado No, ni un poco... grabar ni fotos. No, he grabado un poco de Strangis al monje. Mal hecho, pero es que era muy chulo y era... Sí, la verdad es que era muy bonito. Muy curioso de para ver. verlo. Aparte de dinero, a Buda se le da de ofrenda comida. Y hay aquí manzanas, galletas, de todo. Aquí en la calle, fuera de una tienda, hay un monje o algo así. Y aquí a los pies se ve que la gente le tira monedas, pues que aquí se quedan las monedas y nadie se las lleva. Y están aquí en la calle. Puntos de hielo para que la gente se refresque, es público. Te refrescas, pasas el trapo, te lo pones por el cuello
Y si luego te quieres refrescar más aún, abres aquí y mira. Gloria bendita. Shinsekai fue inaugurado con la reconstrucción de la torre Tsutenkaku, que es el centro neurálgico del barrio. Esta torre de aquí detrás es la torre Tsutenkaku, que es una torre de comunicaciones. La antigua torre sufrió un incendio y fue desmantelada, y su acero fue reutilizado como armamento para la Segunda Guerra Mundial. El resto del barrio también sufrió un gran abandono y durante años fue considerada la zona más peligrosa, sucia y pobre del país. El kushikatsu es una comida típica de Osaka. Puede ser o de cerdo, o vegetales, o pescado. Cualquier variedad de alimento se inserta en un palo de bambú y se fríe en aceite vegetal, con un rebozado secreto de ellos. Y está muy bueno y es típico de aquí, el kushikatsu. La reconstrucción de la torre Tsutenkaku fue un símbolo de progreso que quería también revitalizar el barrio, y por eso se le dio el nombre de Shinsekai, que significa literalmente Nuevo Mundo. Estamos en el barrio de Shinsekai, que es uno de los más animados de Osaka, y aquí hay un montón de restaurantes para comer y un montón de garitos para pasar el rato. Las fachadas son súper interesantes, con montón de muchas cosas en 3 dimensiones, animales, hay un barquito. Está curioso de ver y se come bien. Realmente las fachadas son para verlas. Cada restaurante compite para atraer a más clientela que el de al lado. Además, en este barrio, camufladitos, también podemos encontrar algunos templos. Y también un montón de locales de todo tipo, desde tiro con escopeta como si fuera una feria, hasta tiendas de ropa con mochilas de tigre o camisetas de Dragon Ball. ¿Sabes que también estamos en Instagram y en Facebook? Búscanos y síguenos. Hemos sacado un café latte y es como en base de lata, pero tiene tapón de rosca. Así lo puedes abrir y cerrar. Fresquito, fresquito. Están jugando, hay 2 tipos de juegos, no sabemos lo que es. Igual será como un ajedrez japonés. Mira, mira. Hemos visto aquí en el metro un cartel de un sitio que no sabemos cómo describir, que parece ser como el cuerpo humano y tú puedes ir por dentro, entonces vas descubriendo todas las partes pues, del aparato digestivo y eso. Entras por la boca y sales por el culete, para niños supongo. Aquí hay puntos de subida al metro solo para mujeres. Pedazo de centro comercial que hay aquí en la estación de metro de Umeda. Es impresionante, ¿eh? Tiendas así no hay en España, ¿eh? Es enorme. Es increíble la cantidad de cosas que hay. Todos estos cartelitos, hay uno para cada producto, entonces tú, si por ejemplo quieres este, pues te coges una tarjetita de estas, te vas aquí a un mostrador y ellos te dan lo que corresponde a esta tarjetita, lo pagas y te lo llevas. Ahora en Japón se está poniendo de moda la briochería francesa y de vez en cuando te encuentras puestecitos así de brioches, de croissants y pastitas de estas de estilo francés. Y por el metro te encuentras murales tan espectaculares como este. La zona de Umeda es más moderna y está llena de rascacielos. Es una zona de negocios y de compras. Es el corazón comercial de la ciudad.
Los habitantes de Osaka son más marchosos, más desinhibidos, más despreocupados, más juerguistas que el resto que llevamos viendo hasta ahora, que eran más silenciosos, más ordenados, más limpios por las calles. Aquí no, aquí esto es un poco más de desmadre, pero es muy guapo, igualmente está muy bien. Y en este barrio también podemos encontrar un montón de restaurantes de todo tipo. Os vais haciendo una idea de lo que le gusta comer a los osakenses, ¿no? Bienvenido a la Diversión Bar. Mira esta, mira. ¡Hola! Estamos buscando una tienda de discos que se llama Rockstack Records. Contacté por Facebook con el señor, quedamos que le haríamos una visita. He ido hablando con él por el Messenger y bueno, a ver si tenemos una buena visita. Y el GPS nos indica por aquí. Hi, excuse me, just a question. We are looking for Rockstack. Oh. It's Peter. Here? Yeah. Second floor? Second, yes. Okay, thank you so much. Hello. Hi. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. This is Mickey. I know, Xavi. And my wife Alicia. Hi. Hajimemashite. Hajimemashite. It's a little bit complicated to find, but Spanish. Very hot here. oh, very hot, very hot. Nice shop, a lot of material. Oh, thank you. Thank you so much. I want Japanese brutal death metal or death metal. Suffocation, Cannibal Corpse. Yeah. So as you could see, from here to here, all Japanese metal section. We have a YouTube channel, and if you don't have a problem, we will publish this moment Oh, really? on the video, and this it's is my our honor. channel. It's my honor. Yeah. It's our honor. Hi, it's Mickey from Rockstack Records. Mickey, súper enrollado, nos regala 2 CDs y unas pegatinas. This means deep sea fuel metal fish. Okay. So this means we are specialized as obscure pure metal. Yeah. With Mickey from Osaka Yeah. and Rockstack Records. Yes. Yes, metal. Metal. A pleasure. Thank you. Arigato. Arigato. Arigatou gozaimasu. Arigato. Este es el portal donde está la tienda de discos que hemos visitado, Rockstack, que es tienda de discos y sello discográfico también. Hemos estado hablando con Mr. Mickey, un tío excelente, un metalero de cabo a rabo. Me ha recomendado un par de bandas de aquí japonesas, es lo que quería comprar, ya que estamos en Japón, pues comprar bandas japonesas. Yo le he pedido una de Brutal Death y una de Black Metal. Me ha recomendado estos 2 discos. El de mi izquierda es el de Black Metal y el de la derecha es más Brutal Death Metal. A ver qué tal estarán. Hemos parado a un sitio que hacen panqueques a merendar. Mirad qué pinta. Hay una señal aquí de prohibido orinar en la calle y prohibido vomitar. Se ve que esta zona ya es un poco más relajada, un poco más viva la Virgen y no son tan estrictos y tan formales como por la zona de Tokio. En Tokio no hemos visto estas señales. Es sintomático porque la postura del de mear evidentemente está de pie, pero la del de vomitar está a gatas, o sea que será básicamente por las borracheras. Al final hemos tenido que ir a una farmacia porque la reacción de las piernas que tengo no ha mejorado mucho. Nos han dado esto, tiene un dibujito un poco asquerosillo.
y está todo el prospecto en japonés. No sé cómo nos lo vamos a aclarar. Algo haremos. El farmacéutico pobre con el translator me iba escribiendo, ¿cómo te ha pasado eso? ¿Cuándo? Y me enseñaba el móvil. Sí, ¿Cuándo? muy atentos. Otra cosa no se podrá decir, ¿eh? Pero atentos y preocuparse lo que ha hecho falta el Chuchuar, porque ha estado en su mano. Muy bien. Bueno, era como una especie de parafarmacia. ¿Ha visto Xavi que había? Bueno, que venden birras y bueno, puedes comprar un poquito de todo. Estamos en la parada de metro de Namba para ir al barrio de Dotonbori, de los más animados de Osaka, y por la noche encienden todos los neones. Es una ciudad muy animada. Y aquí en el metro de Namba hay hasta 34 salidas del metro hacia la calle. Xavi dice que si encuentra una peluquería donde le hacen esto, se lo hace. He dicho que es original, que son peinados que se pueden considerar hasta punks. Are you talking to me? Suffocation. Una fan de Suffocation. Los Caustic. Dotonbori es el barrio de entretenimiento por excelencia y uno de los principales atractivos de la ciudad, sobre todo de noche. De repente un americano super majo nos pregunta dónde puede ir a comer comida española. El buen jamón y una copa de vino tinto, excelente. Ay, sí. No sé si el restaurante tendrá el jamón que yo tengo en recuerdo de España. Ok. ¿De dónde eres tú? En los Estados Unidos, Minnesota, y he tenido 2 estudiantes de intercambio, uno de Madrid y otro de Bilbao. 2 viajes en La Rioja y al cañón de Río Lobos. Hostia, en Soria. Guapo, en Soria. Sí. Nosotros hemos estado en el Gran Cañón. Ok, sí, lo mismo. Lo mismo. Otros, y mucho gusto igualmente. Un placer. Sí, adiós. Dotonbori es súper popular por sus neones y por las decoraciones, o otra vez más, de las fachadas de cientos de restaurantes de todo tipo. El neón más famoso de la ciudad es el Glicoman, símbolo de la empresa de caramelos Glico. Aquí tenemos al Glicoman, que es muy típico hacerse una foto con él. Madre mía, esto es un hervidero. Yo no sé si es que avui es festa o es algo. Encima hace un calor, una humedad, que no corre nada de aire. Es un poco duro. Pues sí, resulta que es festivo y por eso hay tantísima gente por la calle. Entre todas las cosas típicas que hay de comer en Osaka, en esta zona predominan las bolitas de pulpo. Por todas partes hay garitos haciendo cientos y cientos de bolitas de pulpo. Y con un poquito de hambre nos despedimos del vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale un like y nos vemos aquí el próximo domingo. ¡Adiós!